Bienvenidos a este canal de filosofía. Vamos a hablar sobre la crisis de la ética moderna. La filosofía contemporánea es poco homogénea, compuesta de direcciones aparentemente divergentes, pero que sin embargo es posible sostener que un mismo trazo une a los grandes maestros de la filosofía post-hegeliana. Y esta es su voluntad de evitar el sistema, sus reparos contra la pretensión de explicarlo todo. La filosofía empieza a hacerse de otra manera, como réplica al método de los modernos, que culmina en la filosofía trascendental kantiana. Ocurre que Kant presenta todo su sistema a través de la perspectiva antropológica. Este giro copernicano, que consiste en indagar en el ser humano las constantes explicativas del conocer y del actuar, pero Kant ideó un sistema tan perfecto que se quedó en la mera formalidad, ajeno a toda contingencia material. La ética concretamente quedaba perfectamente definida, especificada con criterios exactos. En teoría, los problemas morales podían resolverse, pero en la práctica quedaban presos de antinomias irresolubles. El mismo Kant lo reconoció al preguntarse insistentemente cómo es posible que la razón pura sea práctica, cómo es posible que los imperativos salidos de la razón pura sean la garantía moral de la práctica que da seguridad a nuestros juicios, cómo justificar una idea de deber que no coincide con la felicidad. ¿De qué sirve una razón práctica que no obliga de hecho a la voluntad? Por eso Kant cree en su sistema y al mismo tiempo duda de él. Conoce sus deficiencias porque una cosa es la racionalidad pura y otra muy distinta, una práctica que indefectiblemente se verá contaminada de irracionalidad. Pese a todo, no lo duda, apuesta por la validez de la razón y por una moral impecable, se ajuste o no a los hechos, dado que la ética pretende fijar unos valores absolutos e indiscutibles. La ética que Kant defiende nos recuerda que es una ética sin concesiones a la realidad de ningún tipo, una ética que jamás caerá en la tentación de traicionarse a sí misma para hacerse más llevadera o más soportable. Consciente de la separación que sufre el ser humano entre el ser y el deber ser, Kant defiende la validez de un deber ser absoluto al tiempo que desconfía profundamente de la capacidad moral humana. Pero entonces el sujeto moral que Kant vislumbra es un ser permanentemente insatisfecho y crítico por la inadecuación de su acción o los principios éticos. Y he dicho por la inadecuación de su acción, y reitero, a los principios éticos. De ahí que un romántico como Schiller ironizara enseguida al propósito y que el formalismo de Kant no pudiera evitar las críticas de sus seguidores más inmediatos. Por ello, hablemos de George Wilhelm Friedrich Hegel. Ya Hegel intenta una vía distinta en el ámbito concreto de la ética más ceñida a los hechos, dado que la ética es en definitiva filosofía práctica. Así en la fenomenología del espíritu de 1807, este libro escrito por Hegel, Hegel muestra lo que para él son las insuficiencias de una moral universal y abstracta, a la que ve como un absoluto inútil para la acción. Si obrar moralmente consiste en asumir el puro deber, siempre será preciso renunciar a obrar. Hegel entonces ve ese contraste del deber puro con la conciencia ignorante y sensible, el juicio moral universal con la conciencia particular, y alude así a la eticidad como situada más en el conflicto que en un plano de absolutos,
porque sabe que lo particular no puede ser al mismo tiempo universal. Hegel entiende por eticidad el conjunto de normas históricamente constituidas por un grupo humano y encarnadas en sus costumbres y sus instituciones, tal como ocurre con el ethos de la polis griega. Por eso, en su característico estilo complejo, dice en Filosofía del Derecho, esta obra editada en 1821, que en la eticidad se alcanza un contenido fijo, que es por sí necesario, y una existencia que se eleva por encima de la opinión subjetiva y del capricho, las instituciones y leyes existentes en sí y por sí. Piensa Hegel así que la conciencia moral concreta es la conciencia que actúa aún sabiendo de su imperfección. La buena conciencia hegeliana es la conciencia convencida de la rectitud de su acción y que la lucha por el reconocimiento y por la superación del subjetivismo de su punto de vista. Esa conciencia debe oponerse a la conciencia moral pura o trascendental kantiana. De este modo, en Fenomenología del Espíritu afirma que la buena conciencia es claramente diferenciable de la conciencia honrada de Kant, ya que aquella constituye, a diferencia de la kantiana, el alma bella, que ha encontrado la forma de reunificar, gracias a la aceptación de sus sentimientos, la concepción rígida del deber con la inclinación espontánea de la naturaleza. En la conciencia que sabe capaz de errar, o mejor dicho, digámoslo de esta manera, es la conciencia que sabe capaz de errar. Pero ese saber de su propia falibilidad no le impide actuar, porque sabe también que la acción es necesaria y que podrá ser perdonada por las faltas cometidas. Frente al juicio kantiano que aspira a hablar en nombre de la razón y de la verdad, la conciencia moral concreta de Hegel es sólo una parte de la verdad total. Ahora, podríamos hablar sobre la crítica de los maestros de la sospecha. Desde Hegel, entonces, hasta entrado el siglo XX, los filósofos más sobresalientes han coincidido en la tesis de que la moral universal es un engaño. El individuo, el sujeto moral, no puede ir más allá de su contexto al proyectar los grandes y fundamentales imperativos éticos. Y cuando lo hace, está pretendiendo universalizar lo que de hecho vale solo para unos cuantos, para los que comparten unas mismas condiciones económicas y sociales. Pero Hegel no está solo en su crítica a Kant, le siguen también con su cuestionamiento a la moralidad universal los así llamados maestros de la sospecha, Marx, Nietzsche y Freud. Marx nos dice, será mucho más crítico que Hegel con respecto a la ética. La concibe como ideología pura, una superestructura alienante e ilusoria, sin otra misión que la de legitimar lo que hay. Para él, los seres humanos no necesitan una moral para ver transformado su mundo. Necesitan que sean transformadas las condiciones de inhumanidad en que vive la mayoría, víctima de la desigualdad y de la injusticia. Dice al respecto Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, editado en 1848, ¿acaso se necesita una gran perspicacia para comprender que con toda modificación sobrevenida en las condiciones de vida, en las relaciones sociales, en la existencia social, cambian también las ideas, las nociones y las concepciones, en una palabra, la conciencia del hombre? Y continúa, ¿qué demuestra la historia de las ideas? Sino que la producción intelectual se transforma con la producción material. Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Para Marx, no es la teoría sino la práctica, el cambio de las circunstancias reales, lo que eliminará ciertas ideas de las mentes humanas. Las ideas expresan siempre las relaciones materiales dominantes y la dominación material se refleja en la dominación ideológica. Son entonces las ideas de la clase dominante
las que hablan en nombre de la razón, el universal, la idea de hombre. Por ello, las ideas religiosas, políticas, éticas no pueden ser móviles de una praxis liberadora de toda la humanidad. Esto es lo que nos dice Marx. Podrá usted estar o no de acuerdo con Marx. Atentos, pero atentos, porque es preciso, en cambio, modificar las relaciones de producción, transformar la infraestructura económica para que deje de haber dominantes y dominados. Solo entonces las ideas sobre la realidad serán también distintas. Las ideas, o mejor, digamos, la unión de individuo y ciudadano se logrará cuando el individuo se vea desprovisto de su condición de burgués propia de un mundo protagonizado por la lucha de clases y la división del trabajo. Y es en este sentido que para Marx las ideas morales o filosóficas en sentido o en general, digamos en general, no contribuyen a superar ese mundo, más bien lo consagran o lo justifican al no darse cuenta de su procedencia. La ley y la moral son, a fin de cuentas, prejuicios burgueses derivados de intereses burgueses. Pero estamos ante esta perspectiva marxista. Sin embargo, podríamos decir, Marx se equivoca también al limitar la alienación humana, concibiéndola como una simple consecuencia de la desigualdad económica. Sin duda, la injusticia económica es causa de alienación, pero también lo son otros muchos factores que intervienen en la construcción de ideales humanos de corto alcance, no necesariamente derivados de unas determinadas relaciones económicas. Por lo tanto, después de Marx ya no es lícito aceptar acríticamente los universales de la moral. Se formulen estos como imperativos o como derechos. En cualquier caso, habrá que ver si son meras declaraciones de principios sin otro fin que acallar la conciencia de los poderosos, y si siguen escondiendo los intereses de quienes tienen voz para expresarlos. Es cierto que tratar de hacer realidad los grandes ideales, los principios éticos formados o formales, significa desvirtuarlos con todo tipo de contradicciones, como han demostrado los mismos intentos de hacer reales los ideales marxistas, por ejemplo. Por eso es importante decir lo siguiente: eso no implica que haya que abandonar las ideas ético o éticas por inútiles, sino que la ética ha de ir más allá de la mera declaración de principios. La ética tiene que ver con la libertad de pensamiento y con la libertad de acción, con la libertad humana que conlleva la responsabilidad de los actos. Ahora, Nietzsche es otro de los maestros de la sospecha, que realiza una crítica radical al pensamiento ético, y este es Nietzsche. Igual que Marx, Nietzsche denuncia la falsa universalidad de los valores morales, ya que considera que estos no proceden de la singularidad de la conciencia, sino de la voz del rebaño en nosotros. Aunque para explicar esto se debe dar un rodeo por el tema del conocimiento humano, entendido por él como instrumento de supervivencia, que luego extiende su modo de proceder al campo de la moralidad. Dice Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, póstumo, de 1903, en algún apartado rincón del universo centellante, desparramado en innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales inteligentes inventaron el conocimiento. Fue el minuto más altanero y falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas solo un minuto. Tras breves respiraciones de la naturaleza, el astro se heló y los animales inteligentes hubieron de perecer. Sin embargo, ese conocimiento efímero se fundamenta en un sentido de operar del lenguaje humano. Toda palabra se convierte de manera inmediata en concepto,
en tanto que justamente no ha de servir para la experiencia singular y completamente individualizada a la que debe su origen, por ejemplo, como recuerdo, sino que debe encajar al mismo tiempo con innumerables experiencias, por así decirlo, más o menos similares, jamás idénticas estrictamente hablando, en suma, con casos puramente diferentes. En otras palabras, para Nietzsche, en cuanto un acto se hace consciente, deja de ser particular y único. En cuanto una vivencia se convierte en lenguaje, la singularidad desaparece y habla lo colectivo. Pues el concepto busca la igualación de lo desigual, y esto termina siendo una ficción, pero que resulta muy útil para la supervivencia, así como afirma en su Genealogía de la Moral de 1887. Entre esas construcciones demasiado humanas, elaboradas solamente para intentar sobrevivir, están las de toda moral en general, pero también las de la moral cristiana en particular. Es por eso que para él los valores morales tienen un origen social, utilitario, expresión de intereses inconfesables. El significado originario de bueno, noble, distinguido, poderoso, se ha perdido para ceder el paso al bueno, creado por voluntades débiles y reactivas. Por lo tanto, en una interpretación que todavía sigue generando repercusiones, todas las virtudes y los deberes cristianos no tienen para Nietzsche otra razón de ser que el resentimiento de quienes empezaron a creer en ellos para superar su debilidad y bajeza. Es en esta obra entonces donde Nietzsche se propone desvelar el origen real de la moral cristiana, un origen demasiado humano para que esos valores puedan ser declarados absolutos y universales. Estamos ante la purificación de la fe, que es un aspecto que puede servir a un creyente. La crítica de la fe en el creyente le sirve para ver si auténticamente cree. Y si cree, si dice creer, ¿en qué cree? ¿En quién cree? ¿Realmente cree en Dios? ¿O tiene la idea de Dios? A un Dios a su medida, a su antojo, a sus intereses. Y podríamos añadir respecto a Nietzsche, para él, lejos de contribuir a la afirmación del individuo, los valores morales han contribuido a su aniquilación, a la negación de la vida humana frente a otra vida, la divina, superior e inalcanzable. Ha sido la conciencia moral la que ha dividido al individuo, creándole una conciencia insuperable de culpa y deuda ante una conciencia o una norma trascendente. Y al descubrir, esto dice Nietzsche, el origen de los valores, Nietzsche aporta nuevas pruebas que confirman su gran verdad, la muerte de Dios. Esa verdad que los hombres aún no son capaces de entender ni de aceptar, relata Nietzsche en La Gaia Ciencia, editada en 1882. Si Nietzsche dice, ¿no han oído hablar de aquel hombre loco que en pleno día encendió una linterna, fue corriendo a la plaza y gritó sin cesar, busco a Dios, busco a Dios? ¿Dónde se ha ido Dios? Gritó. Se los voy a decir, lo hemos matado ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos hecho esto? ¿Cómo pudimos vaciar el mar? ¿Quién nos dio la esponja para borrar todo el horizonte? Nosotros lo hemos matado, dirá Nietzsche, porque hemos dejado de creer en él. Pero tenemos que tener cuidado con esta perspectiva vitalista con la que se pretende matar a Dios en el corazón del hombre, porque le quitaría todo sentido de esperanza. Sin embargo, reconocer la muerte de Dios significa también el desenmascaramiento del engaño de la moral. Esto trae entonces una liberación para el individuo. El hombre libre será el ser feliz, capaz de aceptar ahora el azar, la provisionalidad de la existencia. El individuo será ese que Nietzsche denomina superhombre, el ser que en lugar de querer la propia inmortalidad, quiere el instante. Piensa solo en el aquí y el ahora, la eterna repetición de la propia existencia. Dice entonces Nietzsche
En Así habló Zaratustra, editado entre 1882 y 1885. Si Dios me estorba para vivir una vida sin normas morales, entonces hay que quitarlo de en medio. Y el hombre lo ha quitado y ha vivido al margen de Dios, creando su propio proyecto de vida. Y por eso Nietzsche argumenta en esta obra, Así habló Zaratustra: yo les enseño el superhombre, el hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué han hecho para superarlo? Todos los seres han creado hasta ahora algo por encima de sí mismos y quieren ser ustedes el reflujo de ese gran influjo, de ese gran flujo, y retroceder al animal más bien que superar al hombre. Y en otra metáfora utilizada para explicar esta transición, Nietzsche habla de las tres transformaciones del espíritu. En primer lugar, el espíritu se transforma en camello, lo que simboliza el peso de la moral tradicional. Con todas estas cosas, dice Nietzsche, las más pesadas de todas carga el espíritu de carga, semejante al camello que corre al desierto con su carga, así corre él a su desierto. En segundo lugar, se transforma en león, con un significado liberador del peso de tal carga. Pero en lo más solitario del desierto tiene lugar la segunda transformación. El león se transforma, aquí el espíritu quiere conquistar su libertad como se conquista una presa y ser señor en su propio desierto. Y en tercer lugar, el espíritu se transforma en niño, como metáfora de creatividad. Pero díganme, hermanos míos, ¿qué es capaz de hacer el niño que ni siquiera el león ha podido hacer? ¿Por qué el león rapaz tiene que convertirse todavía en niño? Inocencia es el niño y olvido un nuevo comienzo, un juego, una rueda que se mueve por sí misma, un primer movimiento, un santo, decir sí. Justamente ese juego tiene que ver con una recreación del mundo, pensarlo con categorías no metafísicas más cercanas a las del arte. Es por todas estas características que el pensamiento de Nietzsche ha sido inscripto en la corriente vitalista, caracterizada por exaltación de la vida, entusiasmo por la actividad, defensa de la individualidad creativa, exaltación del cuerpo, los sentidos y las emociones, búsqueda del placer, carencia de temor al dolor que valga la pena soportar, ausencia de sentimiento de culpa improductivo y una perspectiva vital, es decir, una perspectiva de la vida vivida solamente en sentido intrahistórico, es decir, en el aquí y ahora, pero sin tener una perspectiva trascendente de la misma. Y por eso el hombre tiene que apurarse y crear un propio proyecto de vida al margen del de Dios. Pero si hay una idea de Nietzsche que será germinal en el mundo contemporáneo, es el que afirma en fragmentos póstumos: yo diría, no hay hechos, dice Nietzsche, sino solo interpretaciones. No podemos constatar ningún hecho en sí. Tal vez sea un absurdo querer algo por el estilo. Veremos más adelante cómo prospera esta idea en la hermenéutica, por ejemplo, de Gianni Vattimo y el neopragmatismo de Richard Rorty, que les invito a ver el video de Gianni Vattimo cuando hemos hablado sobre la inteligencia débil, que está en este canal de YouTube. En cualquier caso, para Nietzsche, solo el desenmascaramiento del fundamento de la moral, el reconocimiento del engaño implícito en ella, podrá conducir a la liberación del individuo. El hombre libre es el ser feliz, capaz de aceptar el azar, la inseguridad y la provisionalidad de la existencia después de la muerte de Dios. Es el ser que en lugar de querer inmortalidad, quiere el instante, la eterna repetición de su propia existencia. Todo ello requiere una recreación del mundo, pensarlo con categorías no metafísicas más cercanas a las del arte, ser más fiel a Heráclito que a Parménides, a un mundo concebido como puro devenir que a un mundo unificado por el ser. Estamos, por lo tanto, ante una perspectiva vital de el aquí y el ahora. No pienses en el futuro.
ni siquiera en las consecuencias que se puedan desprender, porque para Nietzsche las consecuencias que se pueden desprender son que dejes de pensar en el presente y que decidas a partir de ti mismo. Por lo mismo, lejos entonces de hablar en nombre de la humanidad, los valores morales eran portavoces de intereses innombrables, los intereses de la clase dominante, según Marx, los intereses de las voluntades débiles, según Nietzsche. Ambas críticas eran necesarias para poner de manifiesto la precariedad y relatividad de los absolutos y para desconfiar de las metafísicas que pretendían dotar de sólidos cimientos a las construcciones morales. De algún modo, ambos filósofos vienen a decirnos que la búsqueda de la verdad epistemológica y moral, emprendida por la filosofía moderna, no ha llegado a buen término, porque estaba errada. A partir de entonces, la filosofía deberá hacerse de otra manera. Es la perspectiva de Nietzsche. Ahora, vamos al tercer y último maestro del engaño, o de la sospecha, mejor dicho, Sigmund Freud. Y para quien una de las cuestiones más antiguas de la ética, el problema de la unión de la virtud y la felicidad, es por lo menos problemática, con lo cual contribuye a su modo a reforzar la crisis de la moral en el pensamiento contemporáneo. Su célebre ensayo El malestar en la cultura, editado en 1930, expresa la profunda paradoja y contradicción del ser humano, cuyo afán por crear una civilización que le condujera a un mayor bienestar ha sido mayormente causa de infelicidad. En efecto, dice Freud, allí que el resultado de las instituciones culturales, religión, filosofía, derecho, de todo aquello creado para regular las relaciones humanas y hacerlas más ordenadas, ha sido sobre todo negativo, causa de represión y malestar. La cultura ha ido imponiendo prescripciones contrarias al placer y a las necesidades vitales. Por lo tanto, la utilidad cultural nada tiene que ver con el bienestar individual. Dice Freud allí, la existencia de tales tendencias agresivas que podemos percibir en nosotros mismos y cuya existencia suponemos con toda razón en el prójimo, es el factor que perturba nuestra relación con los semejantes, imponiendo a la cultura tal despliegue de preceptos. De este modo, la consecuencia de la cultura ha sido, en efecto, la construcción de seres más morales, pero más reprimidos, psíquicamente enfermos. Y agrega Freud a continuación, si la cultura impone tan pesados sacrificios no solo a la sexualidad, sino también a las tendencias agresivas, emprenderemos mejor o comprenderemos mejor por qué al hombre le resulta tan difícil alcanzar en ella su felicidad. Y estamos aquí ante tendencias de pensamiento que para muchas personas con criterio cristiano están totalmente carentes de un sentido objetivo, axiológico, ético-moral. Pero la convicción kantiana de que el deber implica poder, que sería absurdo pensar que la razón pudiera imponernos unos deberes imposibles de cumplir, es puesta en duda por el padre del psicoanálisis. No solo es falsa la tesis de que deber implica poder, sino que frecuentemente el deber no ha tenido en cuenta las posibilidades del individuo, como ocurre, por ejemplo, con el célebre precepto amarás al prójimo como a ti mismo. Dice Freud al respecto, adoptemos frente al mismo una actitud ingenua, como si lo oyésemos por vez primera. Entonces no podremos contener un sentimiento de asombro y extrañeza. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? ¿De qué podría servirnos? Pero ante todo, ¿cómo llegar a cumplirlo? ¿De qué manera podríamos adoptar semejante actitud? Mi amor es para mí algo muy precioso que no tengo derecho a derrochar incesantemente. Esto me conduciría, dice Freud, a derrochar incesantamente, es decir, sin sentido, lo cual quiere decir insensatamente.
Me impone obligaciones que debo estar dispuesto a cumplir con sacrificios. Si amo a alguien es preciso que éste lo merezca por cualquier título. Y continúa, el superyo cultural ha elaborado sus ideales y erigido sus normas, entre estas las que se refieren a las relaciones de los seres humanos entre sí, están comprendidas en el concepto de la ética. En todas las épocas se dio el mayor valor a estos sistemas éticos, como si precisamente ellos hubieran de colmar las máximas esperanzas. En efecto, la ética aborda aquel prurito que es fácil reconocer como el más vulnerable de toda cultura. Por consiguiente, debe ser concebida como una tentativa terapéutica, como un ensayo destinado a lograr mediante un imperativo del superyo lo que antes no pudo alcanzar la restante labor cultural. Estamos ante una perspectiva que de alguna forma se relaciona con la visión existencialista de Sartre, la necesidad de permanecer en sí, no y de amar no a partir del otro. Evidentemente, desde la perspectiva cristiana hablaríamos de un sinsentido, porque no se entiende el hombre sin relación con el otro, dado que el hombre es un ser social por naturaleza, como dice Platón. Por eso, si Nietzsche todavía confiaba en una posible superación de ese aniquilamiento al que la moral sometía al individuo, Freud no parece convencido de la misma solución. Su visión es más pesimista. La cultura y la moral, como parte de ella, es causa de un profundo malestar, pero el ser humano tendrá que acostumbrarse a vivir con ese sufrimiento, dado que es el precio a pagar para mantener una convivencia hasta cierto punto civilizada. En suma, el legado de los maestros de la sospecha consiste en la crítica más severa a las expectativas de felicidad y promoción humana que la cultura occidental ha puesto en la moralidad tradicional. Y es una crítica que puede considerarse aguda a los valores del cristianismo. Sin embargo, al cristiano le ayuda a comprender, a purificar la idea que tiene de Dios. ¿En quién crees? ¿Por qué crees? ¿Cómo vives o practicas tu fe? ¿Cómo vives o practicas los valores de tu fe? Ahora, hablemos sobre la hermenéutica de Gianni Vattimo, este filósofo italiano. Este rechazo a la moralidad tradicional, así como al modo moderno de hacer filosofía, se da también en un representante de la hermenéutica de Gian Vattimo. La hermenéutica entiende, como Nietzsche, que no hay hechos, sino solo interpretaciones. De manera que en su artículo Postmodernidad, una sociedad transparente, editado en 1989, Vattimo advierte que la modernidad y junto con ella su característica idea de progreso han concluido al combinarse al menos tres factores. Primero, que la filosofía de los siglos XIX y XX haya criticado duramente la idea de una historia unitaria, universal, por entenderla como una representación ideológica de las clases sociales dominantes. Segundo, que los pueblos colonizados por los europeos se hayan revelado y hayan vuelto problemática de hecho la idea de una historia centralizada. Y tercero, que la irrupción de los medios masivos de comunicación que caracterizan la sociedad no como más ilustrada o transparente en el sentido del ideal del hombre moderno, sino como más compleja, incluso caótica, pero que es justamente en ese caos de múltiples voces, minorías de todas las clases, que se expresan a través de los medios masivos de comunicación, donde radican las esperanzas de emancipación. Dice allí: una vez desaparecida la idea de una racionalidad central de la historia, el mundo de la comunicación generalizada estalla como una multiplicidad de racionalidades locales, minorías étnicas, sexuales, religiosas, culturales,
o estéticas como la de los punk, por ejemplo, que toman la palabra y dejan de ser finalmente acalladas y reprimidas por la idea de que solo existe una forma de humanidad verdadera, digna de realizarse, con menoscabo de todas las particularidades o peculiaridades, de todas las individualidades limitadas, efímeras, contingentes. Estamos aquí ante una idea que justifica la ideología. En ello radican las mayores esperanzas de los seres humanos, siempre que cada voz o dialecto tenga capacidad para reconocer que es solo una entre otras muchas y que debe ser capaz de dialogar con las demás. Bátimo profundiza entonces la idea señalando la causa emancipante de la liberación de las diferencias y de los dialectos consiste más bien en el compendioso efecto de desarraigo que acompaña al primer efecto de identificación. Si al fin de cuentas hablo de dialecto en un mundo de dialectos, seré también consciente de que no es la única lengua, sino cabalmente un dialecto más entre otros muchos. Esto es lo que dice Bátimo en su obra. También las instituciones religiosas como la Iglesia Católica deberán a su juicio ser capaces de retener lo esencial del mensaje cristiano y no abandonar la verdad objetiva. Esta concepción de la verdad que se sustenta en la realidad y que desde la perspectiva del cristianismo la verdad no es una idea, sino una persona, Jesucristo. Evidentemente la Iglesia nunca tiene una actitud dogmática y autoritaria, porque siempre respeta la libertad humana con la cual hemos sido creados cada uno de nosotros. Y por lo mismo, la Iglesia es promotora de la verdad, porque la verdad nos hará libres. Y esto conduce al hombre a actuar en forma racional, en forma auténtica y responsable también, en forma responsable. Aquí estamos entonces ante el precepto de caridad, que es el verdadero eje del mensaje cristiano. No podemos, dice Bátimo, no decirnos cristianos, porque en el mundo en el que Dios ha muerto se han disuelto los metarrelatos y se ha desmitificado afortunadamente toda autoridad, también la de los saberes objetivos. Nuestra única posibilidad de supervivencia humana reside en el precepto cristiano de la caridad. Evidentemente la caridad es objetiva. La caridad viene de Dios y debe vivirse en la sociedad para que sea auténtica caridad. Ahora vamos a ver el neopragmatismo de Richard Rorty. En una línea de pensamiento por momentos cercana a la de Bátimo se encuentra Rorty, quien se ubica sin embargo en las filas del neopragmatismo. Esta corriente asume que ha llegado el fin de la idea especular de la verdad, entendida como el reflejo que se daría en el espejo de la mente, y que en cambio las verdades deben ser mejor entendidas como redescripciones del mundo que sirven a las personas para hacer lo que quieren hacer. Así que, como Bátimo también, tras las ideas de Nietzsche y Heidegger, entre otros, defiende Rorty en su obra Contingencia, Ironía y Solidaridad, editada en 1989, la idea del ironista liberal. Ironista en el sentido de ser personas que reconocen la contingencia de sus deseos y fundamentaciones. Y liberal en tanto personas que piensan que los actos de humillación o de crueldad son lo peor que alguien puede hacer. El ironista liberal es aquel que, entre esos deseos imposibles de fundamentar, incluye sus esperanzas de que el sufrimiento ha de disminuir, que la humillación de unos seres humanos por otros ha de cesar. Sin embargo, para Rorty, esa solidaridad que todavía debe ser alentada, estimulada permanentemente, no debe buscarse dentro de nosotros, como lo pretendían, por ejemplo, Kant,
Tal solidaridad debe ser desarrollada por una identificación imaginativa que, partiendo del nosotros, es decir, del propio grupo de pertenencia, vaya ampliándose gradualmente hasta incluir a otros que antes eran considerados ellos. Dice al respecto Rorty: la manera correcta de entender el lema "tenemos obligaciones para con los seres humanos" simplemente como tales es interpretándolo como un medio para exhortarnos a que continuemos intentando ampliar nuestro sentido del nosotros tanto cuanto podamos. Y continúa: la inclusión entre nosotros de la familia de la caverna de al lado, después la de la tribu del otro lado del río, después la de la confederación de tribus del otro lado de la montaña, más tarde la de los infieles del otro lado del mar. Este cambio de actitud será factible, por tanto, más que por el acceso a las grandes teorías éticas, por el giro hacia la narrativa, a través de todo tipo de literatura que nos vuelva cada vez más conscientes de una constatación fundamental, la de que las diferencias de raza, religión y costumbres en general carecen de importancia frente a la igualdad humana en cuanto a la posibilidad de sufrir dolor y humillación. Dice Rorty al respecto: Kant, movido por los mejores motivos, orientó la filosofía moral en una dirección tal que a los filósofos morales les resultó arduo advertir la importancia que para el progreso moral tenían esas descripciones empíricas. Kant deseaba promover desarrollos como los que en efecto se han producido desde sus días, el desenvolvimiento ulterior de las instituciones democráticas y de una conciencia política cosmopolita, pero pensaba que las formas de hacerlo consistían en subrayar más que la conmiseración ante el dolor y el remordimiento por la crueldad, la racionalidad y la obligación, específicamente la obligación moral. Así, para Rorty, al contraponer el respeto racional a los sentimientos de conmiseración y de benevolencia, Kant hizo que estos últimos aparecieran como motivos dudosos y de segundo orden para no ser cruel, y con ello transformó la moralidad en algo distinto de la capacidad de advertir el dolor y la humillación y de identificarse con ellos. De manera que por todo lo visto podemos apreciar que también la hermenéutica y el neopragmatismo se enmarcan también en la crítica a la ética de tono moderno, centrada en el sujeto moral racional, y sin embargo suele decirse que la filosofía después de Hegel es cualquier cosa menos homogénea, que se diversifica en una serie de corrientes o escuelas que poco o nada tienen en común. Es cierto, podemos reconocer que Marx, Nietzsche, Freud y otros autores no abordados, por ejemplo, en esta exposición, como Wittgenstein, Sartre o Heidegger, tienen poco que ver entre sí. Sin embargo, algo tienen en común todos estos filósofos contemporáneos, y es que su oposición radical al modo moderno de hacer filosofía, o a una filosofía que, colgada de la especulación, ha ido perdiendo de vista la realidad. El sujeto de conocimiento, que fue el principio filosófico y metodológico incuestionable desde Descartes hasta Kant, es visto ahora como un principio muy incierto, de modo que ya no será el sujeto cognoscente, sino el lenguaje, el punto de partida de un nuevo modo de filosofar que permitirá reconstruir la filosofía moral, recuperando hasta cierto punto el legado kantiano, aunque adaptándolo a las exigencias y reparos de un pensamiento mucho más alejado de las certezas de los absolutos. Hasta aquí en esta breve exposición en torno a la crisis de la ética moderna. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.